Hola, ¿qué tal? Buen día, mis queridos y amados hermanos. Una vez más juntos a través de este espacio espiritual llamado Bellas Palabras de Vida. En esta ocasión vamos a considerar, a contemplar en el capítulo número 4 del libro de Ruth. Vamos a la palabra. Dice la importancia que tiene, la incidencia que tiene, la entrega, la fidelidad, la perseverancia y la constancia, a lo que nos invita a considerar este capítulo. Dice así: Vos subió hasta la puerta de la ciudad y se sentó allí. Cuando pasó por ese lugar, el pariente del que había hablado antes le dijo: Amigo, acércate y siéntate aquí. El hombre se acercó y se sentó. Luego Booz llamó a 10 ancianos de la ciudad, diciéndoles: Siéntense aquí. Ellos se sentaron y él dijo a su pariente: Noemí ha vuelto de los campos de Moab y ha puesto en venta la parcela de nuestro hermano Elimelech. Me ha parecido bien informarte de esto y sugerirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres ejercer tu derecho de rescate, puedes hacerlo. De lo contrario, dímelo para que yo lo sepa. Tú eres el primero que puede ejercer ese derecho y después vengo yo. El hombre le respondió: Está bien, lo haré. Pero Booz añadió: Si le compras a Noemí la parcela de campo, también tendrás que casarte con Ruth la moabita, esposa del difunto, y a fin de perpetuar el nombre de éste sobre su patrimonio. Él respondió: En esas condiciones yo no puedo comprar porque perjudicaría a mis herederos. Ejerce tú mi derecho porque yo no puedo hacerlo. En Israel existía antiguamente la costumbre de quitarse la sandalia y dársela al otro para convalidar los convenios del rescate o de intercambio. Esta era la manera de testificar en Israel. Por eso el pariente dijo a Booz: Adquiérela para ti, y se quitó la sandalia. Hermanos, esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, capítulo 4, del versículo 1 al número 8. El tema habíamos considerado al final del capítulo 3, de qué manera venía desarrollándose todo este episodio de la conversión, de la entrega y de la fidelidad de Ruth. Y ante la falta de que se dieran las cosas, Noemí le aconsejó: espérate, ten paciencia, y decía: espérate, hija mía, no haga más por él, que él no va a descansar hasta terminar este asunto. Y en Filipenses 1:6 dice: he estado persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que manifestaba y expresaba el apóstol San Pablo. Y así es como también el Señor quiere hacer con cada uno y con todos nosotros. El tema está en la medida en que cada uno de nosotros nos vamos disponiendo en las manos del Señor. Si en verdad nos disponemos como la arcilla en las manos del fino alfarero, para que Él vaya modelando nuestra vasija humana a su criterio y a su deseo. Y el hecho de la redención, esa palabra que hemos nombrado en algunas ocasiones dentro de este libro y que sabemos significa redimir,
quiere decir ser comprado por precio. Los cristianos hemos sido comprados por precio de sangre. Por eso podemos considerar que nuestra vida tiene un alto precio, ya que fue necesario que Jesús, que el Señor, entregara la suya para salvar la nuestra. Y también implica el hecho de liberarnos de esas ataduras de la servidumbre por el hecho de que el pecado que mora en nosotros. Ahora, el hecho está en que no seamos esclavos del pecado. Vamos a pecar porque cargamos con esa estigma, con esa debilidad humana. Pero a pecar, a ser esclavos del pecado, hay una gran diferencia. Entonces, el hecho está en que había tres maneras, podríamos decir, visibles, dadas por Dios a su pueblo. El hecho de la redención. La primera, que los redimía de la pobreza. Y en el libro de Levíticos, capítulo 25, del verso 25 al 28, se consideraba lo siguiente. Dice, si un hombre empobrecía y se veía obligado a hipotecar su propiedad y luego de la fecha de vencimiento no la podía recuperar, quedaba, digamos, supeditado al milenio. ¿Qué quería decir esto? Que era que lo podía recuperar, pero 50 años después. Y luego se la devolvía a su dueño. Pero antes de ese tiempo, es decir, antes del jubileo, ¿no? Podía aparecer un pariente cercano con el poder, digamos, financiero, adquisitivo, de pagar esa deuda en ese trayecto. Entonces dice, podía rescatar y pedir. Ahora, si el dueño de la propiedad moría, quien era el redentor tenía que casarse con la viuda. Y después, la otra forma, que era la redención de la esclavitud, que figura también en el libro del Levítico, capítulo 25, del verso 47 al 49, dice, si un hombre que hubiera vendido la propiedad y asimismo como esclavo por deuda, podía ser rescatado por un redentor, siempre que fuera un pariente cercano. Podía rescatar lo perdido o de lo contrario quedaría en libertad el año del jubileo, o sea, 50 años después. Y lo último, la tercera manera era la redención de la muerte. En el mismo libro del Deuteronomio, capítulo 25, del 7 al 10. Si el que empobreció o se vendió por su deuda como esclavo moría y no tuvo heredero, el redentor debía casarse con la viuda y levantar heredad, es decir, de tener un hijo, pero no a su nombre, sino que debía tener el nombre del difunto. Es decir, esto podríamos compararlo como que el apellido, ¿no es cierto?, de la persona difunta resurgiría nuevamente. Y totalmente distinto, ¿no es cierto?, a lo establecido en estos tiempos contemporáneos con respecto a la justicia, con respecto a las leyes. Pero, lógicamente, ahí está la diferencia, que esta ley o estas leyes estaban establecidas de una manera sabia por parte de Dios, considerando la situación
de cada uno de sus hijos. Entonces, Dios dio leyes con respecto también a la redención. Y para esto era necesario, debía existir, dice, un pariente con el derecho de redimir, es decir, de comprar. Debía existir el pariente con el poder redimir, con el poder de redimir. Y debía existir un pariente dispuesto a redimir. Entonces, aquí vemos que vos obra de acuerdo a lo establecido por Dios. Sabemos que Jesús dice, yo no vine a cumplir la voluntad mía, sino a hacer la voluntad del que me envió. Entonces, vos estaba justamente representando a la persona de Cristo. Y ahí vemos entonces que Cristo, ¿qué relación tiene con nosotros? Una relación de parentesco. Y ahí vemos que Él vino a rescatarnos, nos rescató de la pobreza, nos rescató de la esclavitud y nos rescató de la muerte que ocasiona el pecado. Y Él murió para darnos, ¿sí?, un nombre y rescatarnos a la vida. Él tuvo el derecho porque era el pariente cercano. Y en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice, participó de carne y sangre de nuestra misma naturaleza. Además tuvo el poder. ¿Qué poder? Como dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1 y versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. 2 Corintios 8, 9, siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza fuéramos enriquecidos. Mateo 28, 1, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Como si fuera esto poco, estuvo dispuesto a redimirnos, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del verso 17 al 18. Tengo el poder para dar o para tomar mi vida. Nadie me la quita, sino que yo mismo la doy. Entonces ahí vemos cómo el Señor quiere que nosotros comprendamos y entendamos profundamente hacia dónde apunta, hacia la salvación, a redimirnos. Mis queridos y amados hermanos, vamos a seguir considerando, Dios mediante, Dios nos preste vida, el siguiente programa, el capítulo 4 de Ruth. Bendición, paz y bien para ustedes.